Hola queridos televidentes, bienvenido a otra emisión de su gran teleinformativo del Valle, programa que se emite desde la zona rural del municipio de Palmira. Vamos a estar trayéndoles todas las noticias que están sucediendo en la ruralía palmirana. Lógicamente lo que sucede aquí en la Villa de Las Palmas y ahora con esta gran cobertura a nivel departamental. Sean cordialmente bienvenidos. El teleinformativo del Valle continuará trayéndoles estas importantes actividades, estos importantes proyectos que viene direccionando la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC. La Reserva Forestal Protectora de los ríos San Cipriano y Escalerete es hoy uno de los referentes de conservación comunitaria en el Pacífico colombiano. Durante más de 25 años, la comunidad ha trabajado en la construcción de un modelo económico basado en el ecoturismo y la sostenibilidad ambiental. En este territorio existe población que, gracias a la Fundación San Cipriano y al empuje del Consejo Comunitario y sus habitantes, han logrado armonizar la coexistencia de la gente con un sistema biodiverso importante para avanzar no solamente, como digo, en el cuidado del agua, también en una integración con el cuidado de toda la biodiversidad. Este proceso se sostiene en acciones concretas que combinan organización comunitaria y articulación institucional en el territorio. En un comienzo no había ecoturismo ni nada, pero a raíz del tiempo y del mismo proceso y de trabajar de la mano de la institución, principalmente de Dios, ¿no? Y de la mano de la institución como CBC, Alcaldía y todas las que se han integrado al proceso de conservación, entonces el ecoturismo ha ido surgiendo y se ha ido fortaleciendo y es la principal fuente de ingreso de la comunidad. Además de su organización ambiental, San Cipriano ofrece múltiples atractivos turísticos que dinamizan la economía local. La gastronomía es uno de los grandes atractivos para los turistas y las personas que nos visitan. Segundo, la zona de recreación, que son 3.000 metros que tenemos disponibles para que los turistas hagan su recreación y bajan en flotadores, caminen las dos cascadas, la cascada de la Aventura y la cascada del Amor, y disfrutar de los 11 charcos naturales que tiene la zona de reserva. San Cipriano es hoy un ejemplo de que con liderazgo comunitario y acompañamiento institucional, la conservación sí puede convertirse en desarrollo sostenible. Un llamado urgente a los turistas que disfrutan del río Meléndez hizo la comunidad del corregimiento Villa Carmelo de Cali, dado que este se está viendo gravemente afectado por cuenta de la mala disposición de los residuos que dejan los visitantes, sobre todo los fines de semana. Esta temporada de verano para nosotros ha sido caótica. De verdad que no es que no queramos que el turista venga, pero si el turista viene, que venga y se lleve su basura. Así como trae, lleve su basura, y también el problema de las fogatas alrededor del río, pues con este tiempo de sol podemos tener un incendio forestal. Pese a que existen vallas alusivas a la protección, cestos de basura y la comunidad constantemente hace sensibilización con apoyo de entidades como la CBC, los sitios más impactados por las basuras son a la altura del puente La Fonda y el charco El Chispero. Se han realizado varios recorridos de inspección, vigilancia y control, donde se le ha indicado a los turistas que vienen acá, en este caso del charco El Chispero, o conocido como El Minuto, en la vereda del Carmen, de aquí del corregimiento de Villa Carmelo, donde se les orienta un poco sobre el cuidado que deben tener con el cauce del río Meléndez, toda vez que los turistas, no solamente por el arrojo clandestino de residuos sólidos, sino también alteran el cauce al mover piedras o rocas para formar diques, y esto cuando nuevamente vuelven las lluvias, pues ocasiona eventos de crecientes súbitas y afectan parte de las márgenes del cauce del río Meléndez. La comunidad del corregimiento de Villa Carmelo está proyectando una gran jornada de sensibilización que espera sea acompañada y apoyada por varias entidades públicas y privadas, además del Ejército Nacional y la Policía Ambiental, con la cual se busca crear conciencia sobre el cuidado de las fuentes hídricas, las cuales son de suma importancia para el ecosistema. Con imágenes y fotos espectaculares que muestran las joyas ambientales del Valle del Cauca, se estrenaron el documental y el libro Travesía 70, un legado de la celebración de los 70 años de la CBC. Hemos descubierto y redescubierto esas bellezas ambientales
y las hemos condensado primero en un documental, 3 capítulos, cada uno más o menos de 50 minutos, y lo hemos condensado en un libro de las 70 joyas de nuestro departamento, en alusión a los 70 años de la corporación, por supuesto, y que queremos que todos los vallecaucanos lo tengan, lo consulten y lo vuelvan una pieza no solo de conocimiento, sino también de turismo, que vayan y visiten esas 70 joyas y nos sintamos orgullosos de lo que tenemos en nuestra región. El documental Travesía 70, un viaje por las joyas naturales del Valle del Cauca, cuenta el recorrido de una exploradora quien descubre y relata su experiencia por las maravillas naturales que hacen del Valle del Cauca un tesoro de invaluable riqueza. Para la construcción de este libro y también para la construcción del documental, pues hizo una revisión bibliográfica de diferentes informes y estudios que se han publicado sobre este grupo de especies, tanto en el Valle del Cauca como en Colombia, incluso en otros países, y tratamos de ser lo más rigurosos posibles. Además de especies de flora y fauna, en las obras se destacan como joyas a 43 áreas protegidas. Cada una de ellas tiene un conjunto especial de valores de conservación, tanto de especies de fauna, de flora, como de servicios ecosistémicos. También se tuvo en cuenta estas otras áreas naturales estratégicas del patrimonio de todo el valle, como son los ecoparques, ¿sí?, en la zona urbana de la ciudad de Cali, que son conectores importantes de la biodiversidad, que sustentan biodiversidad. Esas otras áreas que hacen parte como del paisaje agro, como son los sistemas productivos sostenibles, de las fincas tradicionales. La investigación para estos productos fue reveladora incluso para los expertos de la CBC. Yo llevo 31 años trabajando en CBC, hay sitios que no conocía, el Cañón de la Angostura en la vereda La Sierpecita, no lo conocía, yo lo conocí en febrero. Entonces esa fue una de las primeras joyas que yo dije, tenemos que incluirlo. Ambos productos tuvieron su estreno en el nuevo auditorio de la CBC, evento al que asistió el equipo de escritores, camarógrafos y comunicadores que se unieron a los expertos de CBC para el logro de estas piezas de gran factura. Allí participaron de un conversatorio antes del estreno. El libro está disponible para su descarga gratuita en ecopedia.cbc.gov.co y el documental estará pronto publicado en el canal de YouTube del informativo CBC. Colombia es tierra de gigantes y hoy el mundo vuelve a nuestra casa. Yo estuve ahí, sé que el acero no pesa cuando el sueño es más grande que el miedo. El camino de la gloria no se regala, se levanta kilo a kilo con sudor y disciplina. Colombia sigue sumando medallas en el Mundial de Pesas que se realiza en la Gran Carpa de Corferias. Jason López de Colombia. Señoras y señores, la medalla de oro en el envión campeón absoluto. Jóvenes del mundo, Cali los espera, demuestren de qué están hechos. Campeonato Mundial Sub-17 de Halterofilia. Tu historia comienza aquí. A solo 30 minutos en lancha desde el terminal marítimo de Buenaventura, en medio de la exuberante vegetación del bosque tropical húmedo, el misterio de los manglares, el vuelo de los pelícanos y gaviotas, las olas salpicando los rostros de los nativos y turistas, se encuentra enclavado en una roca el Hotel Mahuipi, el Edén del Pacífico. Mahuipi brinda a todos sus invitados y a los amantes de la naturaleza cómodas y modernas instalaciones, dos senderos ecológicos que conducen a diferentes y maravillosas playas, paseos en lancha o en kayak, ascendiendo por los paradisíacos manglares y caminatas ecológicas donde se puede admirar la diversidad de flora y fauna en el espectacular ecosistema autosuficiente. Además, el hotel ofrece el avistamiento de las ballenas Yobarta, el magnífico mamífero que recorre una gran distancia para llegar entre julio y noviembre a las aguas cálidas del Pacífico colombiano. En este Edén, el ocaso se convierte en el único momento del día en el que
que nos olvidamos de nosotros mismos y nuestra atención salta del interior, donde la luz del atardecer brilla por unos instantes y rápidamente se refleja en el horizonte, pintando el cielo y el mar de muchos colores. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. En el sur del Valle del Cauca se construye una obra que transformará la vida de miles de personas. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas. Una obra por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas, se construye el paraíso. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Con la tasa de seguridad en el Valle del Cauca protegemos a quienes nos cuidan. La gobernación fortalece a la fuerza pública con tecnología, vehículos, chalecos, inhibidores de drones y estrategias de recompensas que ya dan resultados. Además, el nuevo centro de gestión de emergencias en Buga que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. No solo el Valle es número 1 en deporte, también lo es por sus obras que transforman vidas y por nuestros niños que crecen fuertes gracias a una alimentación saludable y de calidad. El Valle es número 1 en gestión pública porque aquí el liderazgo se mide en historias que florecen con trabajo, esperanza y corazón. Somos número 1 en sostenibilidad ambiental, con acciones que protegen el agua y cuidan nuestra tierra. Hoy, en este paraíso de todos, el liderazgo se convierte en orgullo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Imagina estar de pie en lo más profundo de la selva colombiana, en una región tan aislada que ni siquiera aparece con precisión en los mapas digitales. El aire es espeso, el suelo cruje bajo tus botas y a lo lejos un susurro persistente emana desde las entrañas de la tierra. No es viento, no es un animal, es agua, agua que fluye donde no debería haberla. Un equipo de geólogos se detiene. Revisan sus instrumentos. Las lecturas no tienen sentido. Bajo sus pies algo colosal está en movimiento. Y entonces sucede. Una grieta en la roca, apenas visible, se convierte en el portal a uno de los hallazgos más impactantes de la historia natural de América Latina. Un descenso de vértigo por túneles oscuros y húmedos revela un espectáculo imposible. Ante ellos, un río subterráneo que se extiende más allá de lo que alcanzan a imaginar. Un gigante oculto que ha corrido en silencio durante siglos, protegiendo en su interior secretos que podrían cambiarlo todo. No es una simple corriente de agua, es una autopista líquida que serpentea bajo el departamento de Antioquia con una fuerza asombrosa. Más de 440 kilómetros de longitud, cavernas tan amplias que podrían albergar edificios enteros y una biodiversidad nunca antes documentada. Estamos ante el río subterráneo más grande del mundo, confirmado por exploraciones directas, escaneos 3D y drones subacuáticos. ¿Cómo fue posible que algo así permaneciera oculto tanto tiempo? ¿Qué otras maravillas podrían existir bajo nuestros pies? Y lo más importante, ¿qué significa este hallazgo para el futuro de Colombia y del planeta? Esta es una historia que no puedes perderte, porque lo que estás a punto de descubrir no solo es una proeza científica, es un recordatorio de que el mundo todavía guarda secretos insondables. Hoy, en Educamérica, te llevaremos al corazón de esta maravilla oculta bajo la superficie. Acompáñanos a explorar el río que podría cambiarlo todo. Durante siglos, el subsuelo de Colombia ha sido un enigma. Se ha buscado oro, petróleo, minerales, pero nadie imaginó que, en lugar de riqueza tangible, el país escondía un tesoro aún más valioso. Un río invisible que fluye sin descanso bajo las montañas. Y aunque su descubrimiento ocurrió en 2025, la historia que lo hizo posible comenzó mucho antes. En la región del suroeste antioqueño, los campesinos hablaban desde generaciones pasadas de un latido de la tierra. Algunos creían que era un espíritu dormido, otros decían que se trataba de un río encantado que rugía bajo las montañas.
Pero como suele ocurrir con las leyendas, la ciencia no prestó demasiada atención, hasta que el terreno empezó a hablar. Pequeños hundimientos, vibraciones leves, vegetación anómala y la misteriosa presencia de humedad en zonas secas encendieron las alertas. Un grupo de investigadores colombianos decidió entonces mirar más allá de la superficie. Aplicaron técnicas modernas como la tomografía de resistividad eléctrica y el radar de penetración terrestre, esperando encontrar alguna cueva o tal vez un manantial oculto. Lo que detectaron superó cualquier predicción. Bajo el suelo de Urrao y sus alrededores aparecieron patrones imposibles de ignorar, líneas de baja densidad que se extendían por decenas, luego cientos de kilómetros. Se trataba de un sistema kárstico vasto, moldeado durante millones de años por la disolución de roca caliza. Era una red subterránea, pero no vacía. En su interior, algo fluía. La hipótesis de un gran río subterráneo empezó a tomar fuerza. No era una ilusión óptica de los instrumentos, no era una acumulación de agua estancada, era un caudal constante, profundo y de proporciones colosales. Y si la leyenda del latido de la montaña no era un mito, sino una advertencia, y si Colombia ha estado, todo este tiempo, parada sobre una joya natural oculta, la comunidad científica, entre escéptica y fascinada, organizó una expedición sin precedentes. A partir de ese momento, comenzó una carrera contra el tiempo, el miedo y la oscuridad, porque lo que había bajo el suelo no solo era agua, era una cápsula del tiempo natural, y apenas estaban empezando a abrirla. El día del descenso comenzó con nervios y silencio. Los equipos multidisciplinarios de geólogos, espeleólogos y biólogos colombianos e internacionales sabían que estaban a punto de enfrentarse a lo desconocido. Con trajes térmicos, arneses y sensores de última generación, comenzaron a internarse por una grieta natural recientemente expuesta tras un pequeño derrumbe. Durante las primeras horas, todo fue estrechez y oscuridad. Rocas húmedas, temperaturas inestables y el eco inconfundible de gotas de agua golpeando la piedra. Pero al cruzar una galería particularmente angosta, el aire cambió. Se hizo más fresco, más denso, y de pronto la caverna se abrió y apareció ante ellos una imagen que parecía sacada de otro mundo. Un río, ancho, profundo, fluyendo con fuerza en la oscuridad absoluta. El río Organal, como lo bautizaron después, era real. Una corriente viva que serpenteaba en total silencio bajo las montañas antioqueñas. Sus aguas, increíblemente puras, chocaban contra formaciones de roca caliza moldeadas durante milenios. El techo de la cueva se alzaba como la bóveda de una catedral natural, con estalactitas gigantes brillando con la humedad del ambiente. Era como si la tierra hubiese creado su propia catedral secreta. Los primeros análisis indicaron algo aún más asombroso. El río no solo fluía en línea recta, sino que atravesaba cavernas colosales, muchas de ellas nunca antes documentadas. Las mediciones iniciales arrojaron una longitud mínima de 440 kilómetros, aunque los expertos creen que podría extenderse aún más. Algunos tramos llegan a estar 300 metros bajo la superficie, lo que lo convierte en el sistema subterráneo navegable más profundo y largo que se haya explorado de forma directa. Además, su volumen de agua activa es tal que podría abastecer a ciudades enteras durante décadas sin agotarse. El caudal es tan poderoso que ha tallado paredes y cámaras con formas perfectas, como si fueran esculturas naturales escondidas del mundo. Pero más allá de las cifras, lo que impresionó a los exploradores fue la sensación. Estaban dentro de algo que parecía vivo, pulsante, un organismo en movimiento que había escapado de todos los mapas, de todos los radares, hasta ahora. Y así comenzó la verdadera misión: descubrir todo lo que el río Organal guarda en su interior. Lo que al principio parecía solo un descubrimiento geológico, pronto comenzó a desatar una reacción en cadena que nadie anticipó. El hallazgo del río Organal no solo cambió lo que sabíamos sobre los sistemas kársticos en América del Sur, redefinió por completo el mapa hídrico del continente. A los pocos días de la expedición inicial, imágenes en 3D del interior del río se hicieron virales en redes científicas. Las cavernas iluminadas artificialmente revelaban estructuras naturales de una belleza sobrecogedora. Pero no era solo estética. Lo que fluía allí abajo tenía implicaciones trascendentales. El Organal era una reserva activa de agua dulce de volumen incalculable, en un planeta que atraviesa una crisis hídrica sin precedentes. Y si Colombia estuviera sentada sobre uno de los recursos estratégicos más valiosos del futuro, el Ministerio de Medio Ambiente colombiano
convocó de urgencia a expertos nacionales e internacionales. La UNESCO pidió acceso a la información. La NASA y la Agencia Espacial Europea ofrecieron satélites y tecnología de penetración de superficie para mapear el entorno desde el espacio. Y mientras los científicos debatían su origen, el gobierno comenzaba a considerar el organal como patrimonio natural de interés mundial. Pero el efecto dominó no se limitó a las instituciones. Las comunidades locales comenzaron a reaccionar. El descubrimiento generó un renacer de identidad en los pueblos de Antioquía. Leyendas ancestrales que hablaban de ríos ocultos que alimentan la montaña recobraron sentido. Algunos líderes indígenas propusieron declarar al río como ser vivo con derechos, al igual que se ha hecho con ríos sagrados en India o Nueva Zelanda. Y aún había más. Las universidades de todo el país abrieron líneas de investigación específicas para estudiar el impacto del organal en la biodiversidad subterránea, en la climatología regional e incluso en la historia precolombina. Se encontraron señales de que antiguas culturas podrían haber conocido este sistema y lo hayan considerado parte de su cosmovisión. Algunos grabados en roca cercanos a la entrada del sistema parecen representar serpientes líquidas, símbolos que hoy adquieren un nuevo significado. Lo que había comenzado como un rumor geológico en una montaña olvidada ya estaba escribiendo la historia natural, cultural y espiritual de Colombia. Y la ciencia apenas estaba empezando a entender su verdadero alcance. A medida que avanzaban las exploraciones del río Organal, comenzaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Cómo pudo una estructura de tal magnitud pasar desapercibida por tanto tiempo? ¿Qué eventos geológicos fueron necesarios para que este coloso hídrico se formara y se mantuviera intacto durante siglos? La ciencia se encontraba con un enigma sin precedentes. La primera gran teoría apunta a que el Organal no es un río común, sino parte de una estructura hídrica ancestral, formada hace más de 10 millones de años, cuando los Andes aún estaban en pleno proceso de levantamiento. Se cree que, al formarse los pliegues montañosos, el agua quedó atrapada en las capas de roca caliza y comenzó a disolver lentamente el terreno, creando una red de túneles que terminaría por convertirse en el río subterráneo más grande jamás explorado. Pero otros investigadores proponen una hipótesis aún más asombrosa, que el Organal es tan antiguo que podría ser un remanente de un sistema fluvial prehistórico, anterior incluso a la formación actual de los continentes sudamericanos. Un fragmento de un mundo perdido que ha permanecido activo, fluyendo en la oscuridad, como una cápsula de tiempo líquida que ha resistido todas las eras. ¿Y si este río fuese testigo silencioso del paso de civilizaciones que jamás conocimos? La posibilidad de que culturas indígenas precolombinas conocieran su existencia ha cobrado fuerza. Algunas investigaciones recientes señalan la presencia de petroglifos en cavernas cercanas, donde aparecen símbolos relacionados con agua, serpientes y caminos subterráneos. ¿Pudieron haber venerado al Organal como una divinidad? ¿Es posible que hayan encontrado formas de interactuar con el río sin adentrarse físicamente en él? Incluso desde el campo de la biología evolutiva han surgido teorías fascinantes. Algunos científicos creen que las especies descubiertas en el río, peces ciegos, crustáceos translúcidos y bacterias extremófilas, podrían tener un origen paralelo al de la vida en la superficie, evolucionando de forma independiente durante millones de años. Esto convertiría al Organal en un laboratorio viviente sobre cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas e incluso arrojar pistas sobre posibles ecosistemas subterráneos en otros planetas. En este río colombiano, ciencia y mito se entrelazan, y lo que antes era solo un rumor enterrado bajo tierra, ahora se perfila como uno de los mayores enigmas del planeta. Con cada nuevo hallazgo en el río Organal, una verdad incómoda comienza a tomar forma. El descubrimiento es tan extraordinario como frágil. La misma maravilla natural que hoy deslumbra al mundo científico podría mañana enfrentarse a su destrucción. Si no se toman decisiones rápidas, firmes y éticas, el ecosistema del Organal ha estado completamente aislado durante miles, quizás millones de años. No ha sufrido la contaminación del aire, la luz solar ni la alteración humana, pero su equilibrio podría colapsar con tan solo una chispa, un acceso sin control, un derrame, un mal manejo del turismo. La presencia humana, si no se regula, puede convertirse en su mayor amenaza. Y no hablamos solo de ecología. Este río contiene millones de metros cúbicos de agua dulce en su estado más puro.
en un mundo donde el agua se ha convertido en oro líquido. Las corporaciones ya han comenzado a mirar hacia Antioquía con un interés inquietante. Algunas empresas han propuesto proyectos turísticos, otras investigan su potencial para abastecer industrias o ciudades cercanas. El dilema es evidente: desarrollo o conservación. ¿Qué harías tú si debajo de tu tierra corriera un tesoro tan valioso, pero tan vulnerable? Por otro lado, el acceso mismo representa un reto. Las cavernas del Organal no están preparadas para recibir cientos de visitantes. Un solo paso fuera del camino podría alterar una colonia de bacterias únicas o destruir una formación geológica que tardó siglos en esculpirse. Por eso, organismos como la UICN han hecho un llamado urgente: proteger el río antes de promoverlo. El gobierno colombiano ha iniciado gestiones para declarar el río como zona intangible, con acceso limitado exclusivamente para investigaciones científicas. También se propone crear un centro de conservación y monitoreo en Urrao que funcione como punto de control y divulgación educativa. Pero los intereses económicos presionan desde el otro lado, porque lo que está en juego no es solo el futuro de un río, es la prueba de que todavía existen lugares vírgenes en la tierra. Es la posibilidad de demostrar que el ser humano puede elegir proteger en lugar de explotar. Y si fallamos con el Organal, ¿qué esperanza queda para el resto de los secretos que aún duerme el planeta? Mientras los expertos continúan descendiendo por las cavernas del río Organal, una sensación de asombro y responsabilidad se extiende como el propio cauce subterráneo. Este no es solo un río escondido, es una advertencia, una oportunidad, un recordatorio de que aún quedan misterios tan vastos y delicados como este, ocultos justo debajo de nuestros pies. En un mundo donde el ser humano ha cartografiado casi cada centímetro de la superficie terrestre, el Organal nos dice que no lo sabemos todo, que aún hay capítulos enteros de la historia natural por escribir, y que quizás lo más profundo de la Tierra sigue latiendo con secretos que no estamos listos para comprender del todo. Pero esta historia no puede terminar aquí. Las investigaciones continúan, las teorías se multiplican, y la presión por conservar este santuario natural aumenta. Lo que se decida hacer con el Organal marcará un antes y un después. ¿Será un ejemplo de conservación global o un caso más de explotación disfrazada de progreso? ¿Qué pasará si este hallazgo despierta una nueva fiebre por explorar los ríos ocultos del planeta? Porque si algo ha quedado claro con este descubrimiento, es que el mundo subterráneo es mucho más vasto de lo que creíamos. Y Colombia podría ser solo el inicio. Hay regiones enteras del Amazonas, los Andes y la Patagonia que aún no han sido exploradas con tecnología moderna. ¿Cuántos otros ríos invisibles estarán esperando a ser encontrados? ¿Y tú lo habías imaginado? ¿Sabías que tan cerca de Urrao, en lo más profundo de Antioquía, la tierra escondía un titán líquido que fluye desde tiempos inmemoriales? ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. No solo el Valle es número 1 en deporte, también lo es por sus obras que transforman vidas y por nuestros niños que crecen fuertes gracias a una alimentación saludable y de calidad. El Valle es número 1 en gestión pública porque aquí el liderazgo se mide en historias que florecen con trabajo, esperanza y corazón. Somos número 1 en sostenibilidad ambiental, con acciones que protegen el agua y cuidan nuestra tierra. Hoy, en este paraíso de todos, el liderazgo se convierte en orgullo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos.
televidentes, lamentablemente hemos llegado ya al final de otra emisión de su gran teleinformativo del Valle. Como siempre, agradeciéndoles su fiel sintonía e invitarlos para una próxima emisión. Hasta pronto.